como un incienso en notas de amor. Quiero llegar hasta el lugar, amén, donde tu mano me pueda tocar. Donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso. Eres el único, eres el único, eres el único soberano, eterno Dios, eres altísimo, Dios poderoso, eres el único. Te adoramos, hoy, te adoramos, hoy, te adoramos, hoy, eres el único. Canta hoy, Señor. Como un incienso. Como un incienso en notas de amor. Eso es. Quiero llegar hasta el lugar, donde tu mano me pueda tocar. Eres el único soberano, eres magnífico, eres altísimo,
preciosa sangre que se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor.
tu sangre, Jesús, las cadenas rotas son. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son. Hay poder en tu sangre. Hay liberación, hay sanidad en este lugar. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya, aleluya, gloria sea nuestro Dios. Qué maravilloso tiempo de adoración tenemos, y no solamente una canción donde elevamos una adoración personal a nuestro Señor, sino también canciones que nos ayudan a pedir más de nuestro Señor mientras le adoramos. Por eso es importante este tiempo de adoración antes de recibir la palabra. Prepara nuestro corazón. Qué maravilloso poder nuevamente estar delante de ustedes en este nuestro día número 5, nuestro quinto día de esta carrera que tenemos por delante de 21 días de ayuno. Sé que a este punto tu vida está siendo ministrada por el Señor, tu vida está recibiendo palabra, y oramos y pedimos para que esa palabra sea la eficaz, esa palabra sea la clara, la que tú necesitas para seguir adelante. Recuerda que estamos en esta semana buscando la dirección, buscando el plan de Dios para nuestra vida, buscando el plan de Dios para la red en la cual estamos sirviendo. Tal vez tú no eres líder, tal vez tú no eres ministro de alabanza, pero eres parte de la red de adolescentes o de la red de jóvenes, y como parte de la red tú tienes que buscar el plan de Dios para la red a la que perteneces. Bueno, en este día número 5 queremos compartir la palabra de Dios con todos ustedes, de cosas que estorban el plan de Dios. Cosas que estorban el plan de Dios. Si nosotros deseamos que el plan de Dios se haga real en nuestra vida, debemos evitar o tener cuidado de que estas cosas no vayan a entorpecer o estorbar la realización del plan de Dios. Ayer lo dijimos, Dios va a cumplir su plan, pero a veces somos nosotros mismos los que estorbamos el plan de Dios en nuestras vidas. Mira, las personas ajenas, las situaciones o lo que vaya a ocurrir en esta tierra no va a frustrar el plan de Dios para con tu vida, pero tú sí puedes frustrarlo. Y es importante que nosotros sepamos cuáles son esos estorbos o algunos de esos estorbos, pero lo más importante es saber qué hacer después de haber pasado por esa situación. Y mira, vamos a Hebreos capítulo 12, el versículo 1 al versículo número 2. Hebreos 12, del 1 al 2, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que nos concentremos en esta porción, pero en la parte donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muchas veces, me imagino, has visto competencia de atletismo, de natación, o donde se necesite ser rápido. Y una de las cosas que se ve en todos estos deportes, en todas estas disciplinas y en los competidores, es que ellos utilizan materiales, desde la ropa, los tenis, toda su indumentaria tiene que ser la más ligera, la más liviana posible. De hecho, hay indumentaria, ropa que usan ciertos deportistas que son aerodinámicos, que les ayudan a cortar, por ejemplo, los que corren, cortar el viento. A los que nadan, que puedan deslizar por el agua, que el agua y la ropa no haga un freno mientras ellos están nadando, que pueda fluir más rápido en el agua. Es interesante saber los materiales con los que se realizan o se confeccionan estas indumentarias deportivas. Incluso cuando son carreras, por ejemplo, cuando son competencias de bicicleta, por ejemplo, de ciclismo, donde utilizan bicicletas realmente muy livianas, Son bicicletas que tú puedes alzar con 2 dedos. Todas las bicicletas son muy livianas. La indumentaria, el casco, todo tiene que ser para poder avanzar lo más rápido posible. Mientras menos estorbos, mejor. El tenis, la ropa, etcétera, etcétera. Imagínense a un corredor de 100 metros o alguien que tiene que correr todo un circuito, que corra con una mochila encima. Con una mochila encima no va a poder correr, o va a correr, pero no va a poder ganar cuando todos sus otros competidores están sin esa mochila. Es un peso innecesario. Imagínense un corredor corriendo, perdón por repetirlo nuevamente, pero con botas militares en vez de tenis, botas militares. Sí, las botas militares le pueden ayudar a correr, claro que puede correr con las botas militares, pero no es lo que él necesita, porque esas botas tienen un peso extra que él no necesita. Él necesita otro tipo de tenis o de indumentaria. Y es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos una carrera por delante. Vimos ayer que no es necesario, no es lo más importante que pronto se haga el plan de Dios, sino que se haga el plan de Dios. Pero esto es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia. Y en una carrera de resistencia se necesita contar con la menor cantidad de peso. Se necesita contar con la menor cantidad de peso en una carrera de resistencia. Pero también dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado. O sea, el peso y el pecado. El pecado es como imaginarnos a un corredor participando de la competencia enfermo. ¿Qué le pasa a un competidor que participa enfermo? No va a dar el 100% de su esfuerzo y corre mucho el riesgo de que pierda la carrera o de que no termine la carrera, que a media carrera lo tengan que llevar de emergencia al médico. Y es así ¿cómo podemos imaginarnos esta palabra para nuestras vidas? Nosotros estamos tras el plan de Dios en nuestra vida, tras el plan de Dios en la red. Y no vamos a poder alcanzar el plan de Dios si tenemos peso sobre nosotros. Y peor, si estamos enfermos con el pecado. El ministerio no puede estar con pesos excesivos. El ministerio no puede estar enfermo si queremos alcanzar el plan de Dios. Y tu vida personal también. Por eso es importante despojarnos de todo peso. Y por eso estos estorbos al plan de Dios es importante que los dejemos a un lado, que ni siquiera ocurren en nuestra vida. Y te voy a mencionar algunos ejemplos de personas que estaban en un plan precioso de parte de Dios, pero por las cosas que hicieron, perdieron el plan o tuvieron cosas muy tristes de las cuales el Señor los tuvo que salvar.
Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo está en 1 de Samuel capítulo 15, el versículo número 30. Te voy a hablar del rey Saúl. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo número 30 dice: y él dijo, Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Dentro del plan de Dios, Saúl fue elegido como rey de Israel. Y él era el primer rey de Israel. Y pudo haber pasado a la historia como ser el primer rey y el mejor rey de Israel. Pero él cometió ciertos errores. Por la impaciencia que él tenía, esa desesperación que él tenía, cometió uno de los errores terribles: desobedecer la voluntad de Dios. Desobedecer la voluntad de Dios es pecado. La desobediencia es pecado. Y esta desobediencia llevó a Saúl a ser desechado como rey de Israel. Y no fue una desobediencia, fue un cúmulo de desobediencias provocadas por su falta de madurez, provocadas por su impaciencia, provocada por esa desesperación. El profeta Samuel tuvo que decirle con mucho dolor en su corazón que ha sido desechado del reino y que el reino se lo iba a dar a otra persona mejor. Pero Saúl reconoce que pecó, pero no se arrepiente. En cambio, pide que se lo honre delante de las personas. ¿Cómo honrar a alguien que está pecando delante de Dios? No sé lo que ha pasado en tu vida, pero la desobediencia es un estorbo terrible al plan de Dios. Y tú puedes decir, bueno, yo me esfuerzo por obedecer siempre a Dios. Pero obedecer a Dios incluye también la obediencia a tus padres, el respeto a tus superiores. Recuerda que la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que los hijos deben obedecer a padre y a madre. Eso es una orden de parte del Señor. Y cuando tú no eres obediente, estás desobedeciendo no solo a tus papás, sino también a Dios, que te dio la orden de obedecer. Cuando tú no respetas a tus superiores, no solamente estás faltándole el respeto a tus superiores, sino a Dios, quien te da esa orden. Dice la palabra de Dios que nosotros deberíamos considerar a las personas como superiores a nuestra. Es parte de la humildad. Pero ¿qué pasa cuando tú menosprecias a una persona? ¿Qué pasa cuando tú humillas a una persona? ¿Qué pasa cuando tú tratas mal a una persona? Tratas mal a tus hijos, tratas mal a tu esposo, tratas mal a tu esposa, tratas mal a tus hermanos, tratas mal a las personas, tratas mal a tus amigos. Estás siendo desobediente con lo que Dios pide que tú hagas con las personas. Que muestres amor, que muestres respeto, que los consideres como superiores a ti. Y la desobediencia es un estorbo terrible al plan de Dios. La desobediencia es uno, y por la desobediencia continua de Saúl fue alejado del plan de Dios. Fue alejado del plan de Dios. Otro estorbo es el orgullo, y para eso vamos a ver el ejemplo de Moisés. Moisés, ustedes conocen la historia. Moisés llegó a ser parte de la casa del faraón. Fue recibido por la hija del faraón. En pocas palabras, fue adoptado por la hija del faraón y creció en la casa del faraón con la inteligencia y la sabiduría que se le puede enseñar a un príncipe en Egipto. En Hechos capítulo 7, versículos 22 al 25, dice de la siguiente manera: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, y noten lo que dice el versículo 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Noten esto: Moisés en ningún momento pensó que Dios iba a liberar al pueblo de Israel y usar a Moisés. Moisés tenía un orgullo porque había estudiado en el mejor colegio en la mejor universidad, e hizo maestrías en Egipto y era poderoso en palabras y obras. Él pensó que Dios daría la libertad al pueblo por mano suya.
Me tienen que escuchar, yo soy así, yo soy príncipe en Egipto, yo puedo salvarlos. Hay un poco de orgullo, o tal vez mucho orgullo en Moisés. Y eso fue un estorbo. Él tuvo que huir de Egipto por lo que hizo. Pensar que a la fuerza y vengando con mano, haciendo justicia con mano propia, iba a convencer a sus hermanos e iba a liberar al pueblo de Israel. Pero tuvo que huir de Egipto. Y huyó al desierto y pasó 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Y ni siquiera las ovejas le pertenecían. Eran las ovejas de su suegro. 40 años en el desierto. Y luego de 40 años Dios vuelve a hablar a su vida. Y cuando Dios habla a su vida en la zarza, cuando Dios le habla, vemos a un Moisés que es muy diferente hace 40 años atrás. Un Moisés que era aguerrido, que era decidido, valiente, enérgico y que quería la libertad de su pueblo. Ahora lo vemos como un Moisés lleno de excusas. Y esas excusas en Moisés son en gran parte por el fracaso de llevar adelante el plan de Dios la primera vez. El orgullo no te va a llevar a cumplir el plan de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que al orgulloso Dios lo ve de lejos, lo tiene de lejos. Moisés tuvo que aprender. Ese orgullo lo alejó del plan de Dios para con su vida, pasando 40 años en el desierto aprendiendo humildad hasta el momento en el cual el Señor habló a su vida. Otro de los estorbos podemos decir que es la ira. Y para esto un ejemplo es Jonás. Jonás en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2, dice así: y oró a Jehová y dijo, Jonás oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. En pocas palabras, podemos entender que Jonás huyó a Tarsis, no porque no quería cumplir la voluntad de Dios necesariamente, sino porque había un enojo en el corazón de Jonás. Y es que Nínive no era una ciudad de Israel, era una ciudad del reino de Asiria, de los enemigos de Israel, que por muchos años oprimieron a Israel. Y cuando Dios da una orden a Jonás de ir a hablar a Nínive para que se arrepientan porque los va a destruir, Jonás sabía en su interior que Dios se iba a arrepentir de esa decisión de destruirlos si ese pueblo se arrepentía. Y Jonás no quería llevar el mensaje de arrepentimiento porque quería que esa ciudad sea destruida. Él sabía, dice. Él confiesa y dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo sabía que tú ibas a ser clemente, que tú ibas a ser misericordioso. Por eso no quise venir, por eso huí a Tarsis. Él estaba muy enojado, no solamente con la ciudad de Nínive, sino con Dios, que cambió de plan para la ciudad de Nínive porque ellos se arrepintieron. Jonás ya lo sabía. Y ese enojo ante una ciudad, esa ira, ese resentimiento ante una ciudad como la de Nínive, llevó a Jonás a rechazar el plan de Dios para con su vida. Miren esto, Jonás rechazó el plan de Dios. Dios quería usarlo para llevar el mensaje de salvación y toda una ciudad se arrepienta porque Jonás se dejó usar. Pero Jonás decidió rechazar ese plan por la ira, el rencor que tenía en su corazón. La ira, la amargura, el rencor y todo lo que conlleva al enojo puede ser un gran estorbo y puede llevarte a ti mismo a rechazar el plan de Dios para tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que debemos cuidarnos de que no hayan raíces de amargura en nosotros, raíces de amargura que nos pueden desviar del plan de Dios o nos pueden llevar a rechazar el plan de Dios para nuestra vida. Mucho cuidado con la ira. Otro estorbo podemos decir que es el miedo. Y un ejemplo para esto vamos a usar a Pedro. En Marcos capítulo 14 versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces.
Y pensando en esto lloraba. ¿Qué sucedió en la vida de Pedro? Pedro había seguido a Jesús de lejos, y cuando Jesús estaba en un lugar donde lo estaban juzgando, Pedro se quedó afuera y trató de calentarse en la fogata con un grupo de personas. Este Pedro fue aquel que horas antes le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo te seguiré, incluso te seguiré hasta la muerte. Él había prometido ir a la muerte con Jesús por amor a Jesús. Pero cuando se enfrenta a un grupo de personas, el miedo de lo que le puedan llegar a hacer, ya que Jesús está arrestado y corre el riesgo de morir, el miedo hacia su vida lo llevó a negar a Jesús. Ese miedo de qué me puede pasar, del rechazo de las personas o de lo que puedan llegar a ser las personas, lo llevó a negar, como Jesús le había dicho. Y después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, Jesús va y busca a todos sus discípulos, y entre ellos a Pedro, obviamente. Y en un momento en el cual ellos están desayunando, hay una conversación entre Jesús y Pedro, y tres preguntas que son tan importantes en la vida de Pedro. Las tres preguntas giran en torno a esto. ¿Me amas? Jesús le repite en 3 ocasiones a Pedro: sí, lo amaba. Y Pedro tuvo que ser sincero consigo mismo y con el tipo de amor que tenía hacia Jesús. Tuvo que tener sinceridad en su corazón, tuvo que ser humilde para reconocer que no era ese amor que él tanto decía, que era incluso hasta la muerte, que era un amor diferente, pero que de todas maneras era un amor. Y él tuvo que reconocer. Pero ese miedo, el miedo que Pedro tuvo, lo llevó a perder esperanzas de que el plan de Dios se cumpla en su vida. ¿Recuerdan de dónde lo sacó a Pedro? Pedro nuevamente estaba pescando con alguno de los discípulos, justamente de donde Dios lo había sacado. ¿Por qué Pedro regresa a pescar si Jesús lo había sacado de ese trabajo para que él sea pescador de hombres? Pero ahora Pedro está totalmente desanimado porque dejó que el miedo invadiera su corazón, y eso lo llevó a reaccionar como reaccionó. El miedo es otro estorbo al plan de Dios. Ahora, eso no significa que nosotros no debemos tener miedo. El miedo va a llegar, pero nosotros tenemos que vencer el temor con el poder del Espíritu Santo, con las fuerzas que vienen del Señor, con esa fe. Por eso debemos estar firmes en la fe. Una de las cosas que podemos ver en la vida de Pedro antes de que pase todo esto es que cuando Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, les pidió que oren, que se fortalezcan espiritualmente. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos, no pudieron orar o interceder junto con Jesús. Y entre ellos estaba Pedro. Y por eso podemos entender que él no estaba fuerte para resistir lo que iba a venir de parte del mundo. Porque va a venir rechazo, por supuesto que va a venir rechazo. Y más cuando tienes un plan, o cuando las personas saben que tienes un plan de parte de Dios. Va a venir rechazo, va a venir personas, o van a venir personas que van a querer entorpecer el plan de Dios en tu vida. Y con amenazas tratarán de infundirte miedo. Es más, tú recuerdas que dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente. ¿Y sabes quién es el que dice eso? Pedro. Pedro en su carta dice: velad y orad, porque en nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y por qué ruge? Para infundir miedo. ¿Y quién te está diciendo eso? Alguien que sí sintió lo que es el miedo de los rugidos del enemigo. Por eso él mismo reconoce y dice: hay que velar y orar para no caer en tentación. ¿Vas a sentir miedo? Por supuesto. En el colegio te van a preguntar: ¿de qué religión eres? Claro. Y tal vez eso te lleve al rechazo de muchos, a que te molesten por ser cristiano. Pero cuando tú estás fuerte espiritual, tú tienes el valor suficiente para declarar tu fe y para reconocer a Jesús delante de las personas, delante de las personas del colegio, de la universidad, del trabajo, de tu propia familia, de tus vecinos, de tus familiares. Tienes el valor suficiente, pero si te fortaleces en el espíritu. El miedo que invadió y lo llevó a reaccionar a Pedro, lo llevó a perder la esperanza del plan de Dios en sus vidas, en su vida. Uno más, el desánimo. El desánimo. Juan Marcos, un joven que
recibió el gran privilegio de ser usado por Dios en la obra misionera. Cuando el Espíritu de Dios separó a Pablo y a Bernabé para ser misioneros, Pablo y Bernabé le invitaron a Juan Marcos a ser parte del equipo de misiones. Recibió un gran privilegio y de estar codo a codo con Pablo y Bernabé, dos grandes siervos de Dios, para ir adelante en la obra misionera. Y cuando empezó el primer viaje misionero, entró un desánimo en Juan Marcos. Dice Hechos capítulo 13, el versículo número 13, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se desanimó, en medio viaje misionero se desanimó, tal vez no era como él pensó, o tal vez no había lo que él creía, y entró desánimo en él y los abandonó y volvió a Jerusalén. El desánimo llevó a Juan Marcos a abandonar el plan de Dios en su vida. Y luego Pablo ya no quiere volver a trabajar con Juan Marcos en la obra y es vetado del ministerio, por lo menos del ministerio que tiene que llevar Pablo adelante. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 15, versículo 37 al 38. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no quería trabajar nuevamente con Marcos o con Juan Marcos, porque él había abandonado, porque el desánimo lo llevó a abandonar la obra misionera. Bernabé, claro, él quería darle otra oportunidad, pero Pablo no. Y eso provocó que Pablo y Bernabé se separen. Y Pablo fue en un segundo viaje misionero y Bernabé fue en otro viaje misionero con Marcos. Pero como el desánimo es un gran estorbo que te lleva a abandonar, que te lleva a ti, y te das cuenta que todo esto te lleva a ti, no a otras personas. No son otras personas que te hicieron abandonar, no, te lleva a ti mismo a abandonar el plan de Dios a tu vida, te lleva a ti mismo a perder las esperanzas del plan de Dios, te lleva a ti mismo a rechazar el plan de Dios y te lleva a ti mismo a poner excusas al plan de Dios en tu vida. Por eso son estorbos que debemos sacarlos, como dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo también en alrededor nuestro tan nube grande de testigos, despojémonos. Despojarse es quitarse todo peso, quitar orgullo, quitar miedo, quitar el desánimo, quitar la ira, el enojo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé qué fue lo que hiciste y no sé qué fue lo que pasó en tu vida, tú que me estás escuchando. Y tal vez piensas que tendrías que conformarte ahora con un plan B en tu vida. Ok, voy a seguir al Señor. Yo ya fallé la primera vez, pero voy a seguir sirviendo al Señor, pero esta vez con un plan B. ¿Por qué no crees que el plan A que Dios tenía para tu vida se cumpla en tu vida y tienes que conformarte con un plan B? Yo no sé si tú eres tal vez como Moisés, que siendo alguien que sentía en su corazón que iba a ser usado para liberar al pueblo de Israel, ahora tiene que conformarse con ser el pastor de las ovejas de su suegro. Yo no sé si tú eres como Jonás, que tiene que pensó que al alejarse por ese enojo y al irse a Tarsis tenía que empezar de nuevo en otro lugar lejos de su casa. Yo no sé si tú te sientes como un Pedro que perdió las esperanzas de que el plan de Dios se cumpla en su vida y que ahora tiene que empezar de nuevo, o que regresa al lugar de donde el Señor lo sacó. Que tenías en tu interior ese gran anhelo de servir y esa pasión por servir, pero lo que pasó, lo que sucedió en tu vida, te llevó a decir, no, yo no voy a servir al Señor, voy a amar a Dios, voy a, qué sé yo, tal vez servir en algo pequeño, pero ya no como el Señor me había pedido. Ser discípulo de Jesús creo que ya no, ser el apóstol no, pero tal vez ser alguien de la iglesia, como Pedro, y regresar al lugar de donde el Señor te sacó. Retroceder en todo ese avance que tuviste. O tal vez tú eres como Juan Marcos, que tuvo que iniciar de nuevo, pero en Jerusalén, buscando otra manera de servir al Señor y no como estaba en el plan, ser el misionero junto con un equipo tan maravilloso que era como Pablo y Bernabé. Y no, me vuelvo a Jerusalén y veo en una iglesia qué voy a hacer, veo con qué hermanos voy a servir.
Yo no sé si tú estás pensando que ahora tienes que conformarte con un plan B, pero déjame decirte que, que con Dios no hay un plan B. Dios tiene un plan para con tu vida. Y lo que necesitas es reaccionar como lo hicieron los personajes de los que estamos hablando. Reaccionar. Entendieron que se equivocaron, pero reaccionaron y pidieron perdón y recibieron nuevamente el plan de Dios en sus vidas. Porque sabes, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios da nuevas oportunidades. Arrepentirnos delante del Señor, volver a Él. Y dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 1 versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que necesitamos, arrepentirnos como Jonás. Jonás se arrepintió dentro del vientre del pez, se arrepintió de todo su corazón. Y dice la palabra de Dios, vino por segunda vez, palabra de Dios a Jonás, y eso lo llevó a tener esa segunda oportunidad e ir a Nínive y predicar lo que Dios le había dicho que predique. La humildad de Moisés lo llevó a entender que el plan de Dios se hace a través del poder de Dios y no del poder que tenía Moisés. Y le dio una segunda oportunidad a Dios para cumplir ese propósito de ser el libertador de su pueblo. Y en esta segunda oportunidad, Moisés ya no va como el Moisés príncipe de Egipto, que conoce la sabiduría de Egipto, que es fuerte, que es poderoso en palabra, que es poderoso en obras. No, ahora Moisés va, pero va en el nombre de Dios y ya no en su nombre, en el poder de Dios y ya no en sus fuerzas. Esa humildad lo llevó a entender que el poder y las fuerzas vienen de Dios y la obra viene de Dios. El reconocimiento de Pedro lo llevó a ver realmente cómo está su vida delante de Dios. El arrepentimiento en la vida de Juan Marcos lo llevó a esforzarse para demostrar que merece una segunda oportunidad y que está listo para una segunda oportunidad. Y lo maravilloso de todo en la vida de Pedro es que cuando él reconoce cómo está su vida delante del Señor, cuando él reconoce con humildad que tuvo miedo, que lo que dijo era pura emoción, cuando reconoce, el Señor le dice pastoree y le manda al trabajo pastoral. Es impresionante lo que pasa en la vida de Pedro después, porque cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo de entre los discípulos y todos los que estaban en el aposento alto, Pedro es el que se pone en pie y el que habla a una multitud de personas. Y en esa primera prédica, más de 3,000 personas se convierten al Señor y se bautizan. Juan Marcos, con el arrepentimiento, lo llevó a esforzarse. Cuando se fue con Bernabé, aprovechó esa oportunidad para esforzarse y mostrar que está listo para la obra de Dios. Y cuando se esforzó y demostró, en una ocasión Pablo tuvo que escribir a Bernabé y decirle: toma a Marcos contigo y tráelo, porque me es útil para la obra. No tuvieron que conformarse con un plan B. El plan A de Dios se hizo real en sus vidas porque reaccionaron. Pero si no entendemos y nos quedamos ciegos en nuestros errores, corremos el riesgo de vivir lo que vivió Saúl. Porque Saúl se equivocó y no reaccionó como debía reaccionar, con arrepentimiento. Reconoció que había pecado, pero no se arrepintió. Al contrario, él buscó ser honrado como si nada hubiera pasado. Que esto quede entre nosotros, profeta, que no sepan las personas. Y corremos el riesgo de ser desechados del plan de Dios. Saúl pudo haber sido un gran rey en Israel, pero luego lo que vemos en la vida de Saúl son problemas, dificultades, tormentos y una muerte que no hubiera sido la que él merecería si se hubiera arrepentido, si hubiera reaccionado como David. David, un rey conforme al corazón de Dios, también tuvo sus errores, también tuvo errores garrafales, pero él reaccionó y pidió perdón y se arrepintió de todo su corazón, y el Señor le volvió a dar la oportunidad de seguir siendo el rey de Israel y uno de los reyes más grandes en la historia de Israel. Dios es un Dios de oportunidades, pero para los que entienden, para los que se arrepienten y para los que se esfuerzan. Yo no sé qué ha pasado en tu vida o la situación en la que estás viviendo. Si perdiste la esperanza, si piensas que perdiste la oportunidad, déjame decirte, Dios
quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y es precisamente por lo cual vamos a orar. Ahora en este tiempo de oración, vamos a orar por esa nueva oportunidad. Vamos a entender, vamos a arrepentirnos de todo nuestro corazón y vamos a esforzarnos. Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Y ahora que nos dé una nueva oportunidad, no la vamos a desaprovechar, sino que vamos a ir por el plan A. No hay plan B. Vamos por el plan A. Es momento de orar.